Shalom, bendiciones. Bueno, pues vamos a trabajar. Vamos a hacer esta enseñanza la vamos a tener en dos partes. La primera parte la van a estar estudiando. La grabé porque la voy a subir y se la voy a mandar al que quiere, especialmente a Esthercita, ¿sí? Porque durante este mes vamos a estar trabajando con esto cada quien en su casa. Entonces, por eso van a necesitar estar viendo el video para que se acuerden qué fue lo que vamos a trabajar. Vamos a estar trabajando todavía con la soberbia. ¿Se acuerdan que ya llevamos creo que 2 o 3 clases de la soberbia? Entonces ahora nos vamos a ir al capítulo 41 de Job y vamos a recordar en el último versículo lo que vimos la última vez que estuvimos hablando acerca de la soberbia. Es Job 41. Entonces, ¿se acuerdan que el último versículo que vimos fue el 34? Que dice, menosprecia, vamos a leer el versículo 34, dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Entonces vimos que el leviatán no nada más es un animal que Dios creó para que juguetease en el mar, sino que además es una entidad espiritual. Es un ser espiritual del reino de las tinieblas que nos va a estar influenciando. ¿Qué quiere decir que nos va a estar influenciando? Que va a tomar lo que hay de nosotros de soberbia, para que si nosotros tuviéramos un error de un 50%, lo vamos a tener de un 80 o 90%. ¿Ok? Ahorita vamos a ver de qué se refiere ese error o ese pecado de soberbia. Vamos a estar hablando más acerca de esto. Ahora, vamos a irnos ahí en el capítulo 41, nos vamos a ir al versículo 1 y 2, ¿ok? Amén. Entonces dice, sacarás, vamos a leerlo todos, sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Ok, estas preguntas son retóricas. Aquí Job está redimido. Dios le está hablando a Job, ¿sí? Y le está diciendo que si acaso él puede sacar al leviatán con anzuelo, con cuerda. Ahora, vimos en el Salmo 74, no, eso fue en el Salmo 104:26, perdón, que el leviatán, vámonos al Salmo 104:26. Póngale ahí una hojita o algo para que regresemos pronto. Y nos vamos al Salmo 104. Amén. 26. Amén. ¿Verdad? Amén. 104:26 y dice, allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Ok, si leviatán es un animal que Dios hizo para que jugara en el mar, ¿de qué tamaño será ese animal? Muy grande, grandísimo. ¿Ok? Ahora, recuerden que ese leviatán, a veces Dios usa animales para ejemplificarnos, para hablarnos. No solamente del animal, sino de lo que representa un ser espiritual al que también se le llama leviatán. Sí, y ese ser espiritual que se llama leviatán nos va a tratar de influenciar y de llenarnos de soberbia. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Entonces nos regresamos al Job número 41. Amén. Y aquí le está diciendo Dios a Job que si acaso ese leviatán es un animal que puede tratar como un pececito chiquito, que con un anzuelo y una cuerda lo puede sacar. Ahora, eso es en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, ¿qué nos está dando esta palabra? Que el leviatán es una entidad espiritual que va a tener fuerza.
con la cual nosotros tenemos que empezar por conocerla, por saber que existe y poner atención para que no nos influencie de la manera que lo hace. Yo les voy a preguntar una cosa, porque a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, que uno dice, ya no me voy a enojar, estoy luchando en contra del carácter, y de repente un día, de una forma tan fácil, me enojo, y cuando uno se enoja a veces dice palabras que no debe decir. ¿A quién le pasa eso? A mí no. Y luego decimos, ¿pero por qué me enojé? Y decimos que no era para que yo me enojara de esta manera. Pues hay una influencia. ¿Se acuerdan que tenemos 3 luchas? La lucha es con nuestra carne. ¿Qué es en este sentido nuestra carne? La soberbia. Todos, absolutamente, todos tenemos soberbia. Entonces tenemos que saberla identificar para poderla tratar. Porque si no la identificamos, no la vamos a tratar y nos vamos a pasar durante mucho tiempo luchando en contra de la ira y nunca va a ceder. ¿Ok? Ahora, entonces vemos aquí que este animal representa la soberbia. Este ser espiritual es un espíritu de soberbia, ¿sí? Y es un ser que está a nivel, es de alto rango, pues está en los lugares celestiales, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora aquí, en el versículo 3, vamos a irnos al versículo 3, dice, entonces, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará él lisonjas. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo que ese ser espiritual es un ser espiritual que tiene mucha soberbia. Y nos está diciendo también que cuando hay soberbia, hay muy mal genio, muy mal carácter. Somos iracundos. De un momento a otro nos enojamos. Ya después se nos baja y como que el Espíritu Santo nos dice, hey, ¿qué estás haciendo? Pero ya hicimos una cosa que no teníamos que hacer. Y a todos nos pasa. ¿Ok? Entonces, la soberbia, a veces cuando decimos la definición de soberbio, decimos, pues es altivez, apetito de ser más que los demás. Es una característica personal de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio. Es una persona altiva, arrogante, vanidosa o prepotente. Pero ¿saben qué es lo más fuerte de la soberbia? La ira, el enojo, los pleitos, las contiendas. Esto va a afectar nuestras relaciones con todos los que nos rodean, tanto en casa, con nuestros familiares, como afuera, en donde nosotros vayamos. Entonces, por eso le tenemos que prestar atención. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que no es una cosa sencilla de tratar, que tenemos o necesitamos ser muy cuidadosos. ¿Ok? Entonces dice que eso nos va a dar un muy mal carácter. La soberbia va a hacer que seamos personas de un carácter fuerte, dicen en el mundo. Pero yo no sé si ustedes sepan, pero uno de los problemas que tenemos los cristianos son precisamente eso, que tenemos problemas de carácter. ¿Qué sucede cuando alguien ve que estamos hablando feo, que nos enojamos o que decimos algo y que saben que somos cristianos? ¿Qué dice la gente? Nos critica. nos desaprueba. Ajá, nos desaprueba. ¿Y eso que es cristiano? Y eso que es cristiana. Y si ustedes, no vamos a ir allá, pero sí, o vámonos para Santiago, para ver realmente lo que nos dice Santiago. Es en el Santiago donde habla de que si realmente somos espirituales. Ahorita voy a ver a dónde está Santiago, el número, me acordé de esa escritura, pero ahorita es Santiago donde dice, aquí ya estamos en Santiago. Ok, vamos a ver el 19 y el 20, el 1, 19 y 20, y después nos vamos al 26, ¿ok? Dice, por esto, mis amados hermanos,
Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Fíjense que las dos cosas que este espíritu de Leviatán nos ataca es nuestra nariz y es nuestra boca, nuestra lengua. Y yo les voy a dar mi testimonio de cómo he visto que este ser espiritual nos ataca. ¿Ok? Ahorita vamos para allá. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos que tener oído? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar. Fíjense que hay veces que incluso vemos, nos dice alguien algo y entendemos mal. Y cuando le preguntamos, pues, ¿qué escuchó? O nos preguntan, ¿qué escuché? Pues yo escuché esto. Oye, pero yo no te dije eso, yo no le dije eso. Porque hay espíritus de interferencia. Espíritus que nos van a hacer escuchar cosas que no nos están diciendo. Por eso cuando como que no entendamos, le debemos preguntar, ¿qué fue lo que me dijiste o qué me dijo? Eso es muy importante, porque ¿qué pasa cuando no entendemos bien? Ahí podemos tener, si tenemos soberbia, va a ser muy fácil que ahí nos deslicemos a un problema de carácter, a que tengamos un pleito, una situación difícil. ¿Ok? Entonces dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, una de las cosas con las que tenemos que luchar más nosotros, los hijos de Dios, es con los problemas de carácter, con la ira. Muchas veces hacemos mucho hincapié en los problemas de inmoralidad sexual, pero cuando ya no estamos en eso, sino que ahora, ¿qué es lo que vamos a seguir? Con los problemas de carácter. Pero entonces tenemos que entender de qué manera nos afecta este ser espiritual y qué es realmente lo que es la soberbia, para que nosotros nos observemos y veamos qué es lo que está pasando en nosotros. Entonces vemos en la primera parte, en donde leímos el 19 y el 20, ¿verdad? Amén. Si vemos, nosotros aquí estamos viendo que hay un problema de ira. Sí, y la ira está totalmente relacionada con lo que sería Leviatán. No me preguntes. Totalmente con lo que sería Leviatán. Entonces nosotros necesitamos aprender a escuchar. ¿Para qué? Para que no venga la ira a nosotros. No leímos el 20. Perdón, el 20. Dice, ahora entonces vamos a leer el 20. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, en la ira del hombre, cuando nosotros nos enojamos, no va a obrar la justicia de Dios. Vamos a cometer pecado y generalmente, por lo que dice el 26, va a ser que vamos a decir cosas que no teníamos que decir y vamos a herir a la persona. ¿Ok? Entonces, o vamos a crearnos un problema muy grave. Nos vamos a regresar a Job 41. Amén. ¿Sí? Entonces ahí vamos caminando, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando vimos las veces pasadas que estuvimos hablando acerca de la soberbia? ¿Se acuerdan que decimos que la persona soberbia es necia? Que cuando hay soberbia hay necedad, terquedad. No se reconoce cuando alguien nos dice una verdad. ¿Sí? También vimos que la soberbia solamente la puede tratar Dios. Porque cuando hay mucha soberbia en nosotros no vamos a recibir cuando alguien nos exhorta. Entonces cuando vemos que una persona no recibe, cuando uno le quiere exhortar, uno debe decir, no, yo no le voy a decir nada, voy a orar que el Señor sea el que trate con esta persona. Porque cuando hay mucha soberbia en una persona, no nos va a escuchar. Vimos también en Levítico 26, ¿qué vimos en Levíticos 26? Que eran las consecuencias cuando no obedecemos los mandamientos. Y que Dios le dice a su pueblo, si no haces esto, mira, te voy a hacer esto y esto. Y si aún así no haces esto, te voy a poner esto, cielos de bronce y tierra también que no te produzca. Y si aún así no, voy a quebrantar la soberbia, el orgullo de tu soberbia. Entonces vemos que el problema mayor que tenemos cuando hay soberbia
es que no vamos a poder obedecer a Dios. ¿Ok? Ahora vamos a irnos ahí dice el 4, hará pacto contigo para que no lo... Job 41:4, ¿lo tenemos? Amén. Dice, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Ahora, esa es una pregunta retórica. Aquí lo que nos está diciendo que Leviatán nunca va a hacer pacto y menos para servir. Y nosotros hemos sido llamados, ¿cuál es la vocación con la que hemos sido llamados? Que andemos con toda humildad y ¿qué dice? Y mansedumbre. Eso es lo que nos dice en Efesios, para que nos soportemos con paciencia unos a los otros. Entonces la soberbia va a hacer que no podamos obedecer a Dios, y la soberbia va a ser para que una persona no pueda venir a Cristo, porque con Cristo hacemos un pacto. ¿Y cuál es el pacto que nosotros tenemos que tener? Ser el carácter de Jesús. Entonces, cuando somos soberbios nos va a costar mucho trabajo poder tener ese carácter que tenemos que tener de humildad. Dice el 5 y el 6, nos vamos a ir para Job 5, 6 y 7. Dice, ¿jugarás con él como con pájaro o lo atarás? Lo leemos todos. Dice, ¿jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? ¿Qué nos está diciendo? Que es un ser que no vamos nosotros a poder tratar con él. Sí, que no es inofensivo. La ira no es inofensiva. Si nosotros decimos, yo ya no estoy en inmoralidad sexual, pero tenemos mal carácter, tenemos un problema. Porque si nosotros nos peleamos fácilmente, entonces vamos a estar pecando. Y no quiere decir que a lo mejor en un momento se me levanta la ira y en otro momento se me baja, pero es ira. Y eso me está dando a entender que tengo problemas de soberbia. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo al estar analizando esto? Que podamos darnos cuenta que si nosotros somos personas iracundas, que nos enojamos fácilmente, eso es porque tenemos soberbia en nosotros. Recuerden que el soberbio dice, a mí nadie me puede decir nada. ¿Por qué me va a decir el pastor esto? ¿Por qué me va a decir esta persona que yo esto? No, si a mí nadie me tiene que decir nada. ¿Ok? Aunque no lo digan, lo pensamos. Y si está en nuestro corazón, entonces eso es soberbia. Dice, aquí, vemos también ahí que dice, ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores? ¿Sí? Su cabeza. Vamos a ir al 6, dice, ¿harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Una de las cosas que debemos de entender es que si yo soy una persona, que alguien me hace algo, que alguien me ofende y yo me enojo, eso es soberbia. ¿Sí? Porque Dios no nos ha llamado a que nos enojemos. ¿Qué nos dice? Que amemos a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. Entonces, cuando una persona me hace algo, un vecino, quien sea, lo que sea que me hace, si me está ofendiendo o está haciendo algo en contra de mí y yo me enojo, eso es soberbia. Entonces muchas veces no entendemos que eso es soberbia. ¿Y qué es lo que hace eso? Que va a hacer que este ser espiritual nos esté atacando y nos esté influenciando. Entonces, en vez de controlar la ira, en vez de que la ira vaya bajando, va a ir subiendo. Y por momentos ya decimos, Padre, perdóname, mira que no me tengo que enojar. Y después ya vamos ahí, pues tranquilitos, pero llega otro momento en que otra vez, ¡plum!, se sube. Y así nos la pasamos. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos que eso es soberbia, debemos pedirle perdón a Dios. Si nos enojamos en el día, Padre, perdónanos. Porque por el pecado de soberbia, lávanos de este pecado, límpianos de soberbia. Si este vecino me está molestando, sí, pero
Yo no tengo que enojarme, yo no tengo que hablar mal de él, yo no tengo que decir nada de él, porque por la boca, por lo que decimos, cuando abrimos la boca, este ser espiritual se activa y él viene y nos ataca y nos influencia, y entonces cada día estamos con más dificultades para controlar la ira. Ahorita que lleguemos allá les voy a explicar, esperemos que lleguemos. Dice el 41:8 dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Entonces es una persona muy agresiva. La soberbia nos hace ser muy agresivos. A mí no me hace nadie nada, porque inmediatamente nos levantamos y a mí, ¿cómo me va a hacer esta persona esto? Eso es soberbia. Entonces necesitamos entender lo que es soberbia para que le pidamos a Dios perdón, para que renunciemos a eso. Dice el 9: he aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmaya. Nadie hay tan osado que lo despierte. Y que lo despierte. Entonces, que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Aquí está hablando es Padre, ¿verdad? ¿De quién puede estar hablando de mí? La descripción de Leviatán está aquí. Dice que Leviatán está dormido. ¿Se acuerdan en Isaías 59 cuando hemos estado hablando acerca de la iniquidad? Y que dice que la iniquidad son como huevos de aspid. ¿Qué es esto? Que están allí, los huevos se están ahí incubando, ¿sí? Pero de un momento a otro esos huevos van a producir, ¿y qué van a producir? Serpientes venenosas. La naturaleza que tenemos nosotros de caída, que es la carne, está muy relacionada con la ira. Vamos a irnos para Efesios 1. Amén. Creo que es Efesios 2. Efesios 2. 2, 3. Amén. 2 y 3. Vamos a ver el versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nuestra carne está relacionada directamente con la ira. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que andábamos en lo que a nosotros nos gustaba, y que cuando alguien nos lo prohibía o cuando no se daban las cosas como nosotros queríamos, nos enojábamos y reaccionábamos y oye, ¿por qué? Y nos defendíamos. O sea, entonces la ira está muy relacionada con nuestra carne. Vaya, pues la ira es la fotografía de la carne. Mientras más iracundos somos, entonces quiere decir que no hemos nosotros dominado esa carne. ¿Y por qué no la hemos dominado? Porque aparte de nuestra carne está este ser espiritual que nos está activando esas iniquidades que quizás vinieron de nuestros padres. Yo les dije que yo había estado leyendo acerca de el día espiritual, porque vi un video de un pastor, y yo cuando vi, yo me quedé así, wow, porque una de las cosas que él decía es que este ser espiritual, ¿sí?, es del mar. O sea, hay seres espirituales que son del agua, hay otros que son de fuego, otros que son de tierra, otros que son de viento, así como hay ángeles que son ángeles de los elementos. Son 4 elementos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de esto. Entonces este ser es del mar, entonces es un ser de agua, y nosotros somos seres que tenemos, dicen, el 75-80% de agua. Entonces la influencia de este ser puede ser muy fácil si nosotros no tenemos cuidado que este ser espiritual existe, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay en los lugares donde hay mar, donde hay playas? Hay mucha diversión, mucha inmoralidad sexual, porque todos los seres espirituales que están en el mar influencian en la inmoralidad. Las sirenas, yo no sé si hayan escuchado las sirenas.
Las sirenas no son algo inofensivo, algo que han usado en películas de una cierta compañía que dicen que es para los niños, pero que no es cierto, porque las sirenas, sí, las sirenas son las causantes de que las personas inviertan el sexo. Sí, que una persona que es hombre se convierte en homosexual o viceversa. Entonces, estas entidades espirituales que están en el mar van a estar influenciando a las personas en la inmoralidad sexual. Cuando vayan a un lugar donde haya mar, o fíjense qué es lo que hay en esos lugares donde hay mar, porque generalmente pues hay centros de diversión, hay muchas cosas allí. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales están influenciando mucho. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que la ira es algo que no es cualquier cosa. Esa va a ser la base de los problemas de carácter. ¿Cuáles son los problemas de carácter? Los pleitos, las contiendas, los odios, las rivalidades. O sea, es mucho más profundo de lo que se ve a simple vista cuando nosotros vamos y vemos qué significa o cuál es la definición de la soberbia. Entonces nos vamos a ir a Isaías 27. Vamos a leer esta parte 1. Amén. Y aquí vemos claramente que ese leviatán no nada más es un animal que Dios creó, sino que es un ser espiritual. Dice 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora miren, la ira es algo que de repente algo sucedió y nos prendimos y dijimos algo. ¿Es veloz? Sí. ¿Y qué es? Dice veloz, serpiente veloz. ¿Por qué se ve que ahí son como dos serpientes? Porque son dos cabezas. El dragón tiene por lo menos dos cabezas. Así que entonces, ¿qué es lo que nos va a afectar? Nuestra cabeza. Esta entidad espiritual nos va a estar afectando nuestra cabeza, ¿sí? Y dice que es serpiente veloz, o sea que en un momento dado nos enojamos, nos prendemos y decimos algo. Y después, ¿qué dice la segunda? Y a Leviatán, serpiente tortuosa. ¿Qué sucede después de que en un momento nos enojamos y dijimos algo y agredimos? ¿Qué sucede después? ¿Cómo nos sentimos? Mal. Y le pedimos perdón al Espíritu Santo y después pasa 1 o 2 horas y seguimos pidiéndole perdón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Será que porque hay algún ser espiritual que nos está torturando? Entonces nos damos cuenta qué importante es que nosotros podamos entender que toda soberbia que hay en nosotros tiene que ser arrancada, porque no podemos estar en esta situación, porque es como que un círculo vicioso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. No podemos hablar a la ligera. Como dice ahí en Santiago, tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. No tenemos que hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, es como que activamos a este ser. Tiene derecho legal de venir a influenciarnos. Yo les voy a decir cómo es que nos influencia, qué es lo que sucede. Cuando nosotros no vemos lo que está pasando en el mundo espiritual, somos carnada fácil para el enemigo. Pero cuando ya el Señor nos muestra, entonces ya no es lo mismo. ¿Ok? Nos vamos a ir otra vez a Job 41. Amén. Miren, por ejemplo, aquí dice, vimos 10, nadie hay tan osado que lo despierte. O sea, que está como medio dormido, pero cuando nosotros hablamos feo, hablamos mal, por eso no nos debemos de comparar con nadie, ni debemos comparar a nadie con nadie, porque muchas veces ahí podemos juzgar, podemos hablar mal de una persona, decir mira esto, mira aquello, y eso va a hacer que ese ser espiritual se active, así como todas las maldiciones que brujos y hechiceros o personas que no nos quieren puedan estar hablando mal de nosotros. Todo eso también puede despertar a este ser espiritual. Entonces por eso siempre tenemos que estar diciendo toda palabra de maldición que alguien esté diciendo en contra de mí, yo la declaro destruida, anulada, sin poder, sin efecto sobre mi vida.
¿sí? Y siempre estar cuidando lo que nosotros decimos. Hacer una especie de examen de conciencia todas las noches y ver, Espíritu Santo, dije algo que no estuvo bien, muéstrame, y pedir perdón. ¿Ok? Nos vamos a ir nos vamos a ir de ahí al 12, del 12 al 17. Amén. Dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. ¿Qué nos está diciendo? Así es la soberbia. Cuando somos soberbios es como que estamos cerrados y no recibimos. Entonces, cuando este ser nos está influenciando, va a ser más difícil que podamos entender la palabra, va a ser más difícil que podamos recibir una exhortación, va a ser más difícil que podamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, porque lo que es este ser, o sea, la influencia de este ser está trayendo esa soberbia que hace que por más que alguien nos pueda decir algo, no entendamos, no lo recibamos, no lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque está, o sea, que no entra nada. O sea, entre más soberbia haya en una persona o que la soberbia se aumente en nosotros, no vamos a recibir nada. El evangelio no va a poder ser predicado a una persona que está llena de soberbia, que piensa, muchas veces esas personas hasta dicen, es que yo no necesito de Dios. ¿Okay? Entonces, y esa influencia va a estar en este lugar, por ejemplo, y entonces las personas salen a evangelizar y las personas no van a querer recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque esta influencia hace que no se reciba el evangelio, que no se reciba la exhortación, que se crea que no se necesita a Dios. Ahora nos vamos a ir eso es algo muy importante, quizá lo vaya a tocar nada más ahorita. Vamos a irnos del 18 al 21. Dice, con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Cuando nosotros decimos que una persona se enoja, a veces decimos, y hasta le salía humo por las narices, o echaba centellas por la boca. Entonces, ¿de qué nos está diciendo? Que esta entidad espiritual, que la soberbia, ¿sí? La arma más fuerte que tiene es que habla feo. Hay personas tan soberbias que hablan y lastiman a las personas y ni cuenta se dan. Y de una sale ahí, ¿por qué? Porque esas personas tienen una influencia muy fuerte de este espíritu, de este leviatán. Y fíjense que aquí es donde yo les voy a decir la experiencia que yo he tenido y por qué dije, tengo que predicar de esto. Porque este ser espiritual, yo les digo que es del segundo cielo y es una influencia. Y entonces cuando estamos profundamente dormidos, si nosotros hablamos lo que no teníamos que hablar, le abrimos la puerta. Y si aparte eso, ¿qué sé cuando nosotros hablamos cosas que no tenemos que decir? Que le damos autoridad al enemigo, a los brujos, para que nos hagan sus enviaciones. ¿Sí? Si yo me enojo con esos brujos, ya le abrí la puerta y lo que ellos están diciendo va a traer a este ser espiritual. Sí. Entonces estamos dormidos profundamente y ese ser nos envía algo que entra por nuestras narices y sale por nuestras narices. Es algo que yo solamente cuando yo lo he visto, cuando yo lo he vivido, ahí lo veo. Y yo veía y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Es como que yo respirara, pero no soy yo. No. O sea, esto que les estoy diciendo es algo que yo he vivido y que yo les puedo decir que existe, que así es. Y entonces yo me di cuenta que era este dragón. Y me di cuenta
que cuando eso me sucedía yo era una persona más que era cualquier cosita me enojaba y decía cosas que no tenía que decir. Y yo decía, pero Padre, ¿por qué? Si yo ya estoy luchando y le digo al Espíritu Santo, crucifica la carne, crucifica esto. Sin embargo, esa es la forma en que ataca a este ser espiritual. Entonces tenemos nosotros que entender que quizás nosotros no nos damos cuenta, estamos dormidos y ese ser espiritual nos está atacando. Entonces vamos a ser personas que sí tenemos carne, pero aparte de la carne es esa influencia. Porque imagínense, ¿qué significa? ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de la nariz? ¿Qué dijimos que la nariz espiritual? ¿Para qué nos sirve el olfato espiritual? Para discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué es lo que hace este ser espiritual? Nos confunde, hace que nuestro olfato espiritual no funcione como tenía que funcionar. Y a veces vemos lo que no vemos y nos enojamos a veces por lo que ni siquiera nos teníamos que enojar. Y después decimos, pero ¿cómo yo me enojé si no era razón para que yo me enojara? Porque Él te está atacando tu olfato espiritual para que uno no tenga discernimiento. Y luego está activando la lengua, porque esto es con la respiración. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Porque aquí está hablando de la nariz y está hablando de la boca. Entonces activa, y entonces cuando hablamos feo, le damos derecho legal para que Él vuelva a venir, y es un ciclo donde nosotros pedimos perdón, le pedimos perdón al Padre, y le decimos, Padre, perdóname, yo ya no quiero esto, y terminamos haciendo lo mismo. Entonces, vamos a hacer ahorita nada más una pequeña oración para que este mes nosotros nos acordemos de que no podemos decir nada en contra ni siquiera del que nos está haciendo algún daño. Si lo vemos que nos está aventando algo ahí en el jardín o cualquier cosa, o que alguien nos dice algo injustamente, no nos molestemos, sino que aquí hay algo muy importante, ¿sí? Cuando alguien nos dice algo, ¿sí?, que es injusto, si nosotros contestamos, generalmente va a haber problemas, ¿cierto? Sí. Porque si esa persona está enojada y nos dice algo, si le dice cualquier cosa va a ser objeto de discusión. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que no digamos nada, pero que en nuestro lugar secreto, ahí le digamos, Padre, pues esta persona siento que fue injusta, y yo te pido que y yo la perdono. O ponerle esas cosas. La perdono. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Sí? La perdono porque yo no quiero que haya aquí en mi corazón un resentimiento contra esta persona. Si a nosotros no nos conviene que haya resentimientos, porque esa es carne y eso va a ser usado por este ser espiritual. Después uno se enferma. Exactamente. Entonces vamos a hacer nada más una oración para que esta semana, este mes, nosotros estemos reconociendo lo que está de este ser espiritual en nosotros, y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver. Podemos hacer una lista, pidámosles cómo era nuestra familia, si en nuestra familia había ira, si en nuestra familia se dejaban de hablar, si en nuestra familia había pleitos, todo eso, porque ya la próxima vez, que va a ser en un mes, vamos a hablar un poquito más profundo de esto, y vamos a dar ya más algo muy importante para ver cómo es que vamos a combatir esta entidad espiritual, para que esta congregación sea libre de esto, que es algo muy importante que se establezca en este momento. Amén. ¿Ok? También, Se apagó. No que se quede. también los que nos están viendo. También los que nos están viendo. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, pedimos tu presencia en este lugar. Padre Celestial, pedimos que seas tú en este momento aquí derramándote, que sea tu Espíritu Santo, que sea la unción de tu Espíritu Santo derramándose en este lugar, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, te damos honra, gloria y alabanza. Te damos gracias, Padre, porque muchos de nosotros te hemos estado diciendo, Padre, yo no quiero ser iracundo, yo no quiero estar enojándome por cosas que a veces me doy cuenta que ni siquiera tengo por qué voltearlas a ver.
Por eso en este día, Padre, estamos aquí contritos y humillados ante ti. Como dice el salmista, ten piedad de mí. Vamos a decirlo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, Padre, más y más de toda soberbia, de todo orgullo, de toda arrogancia. Que yo no me compare con nadie, Padre. Que yo no me sienta que yo estoy mejor en alguna área. Padre Celestial, también que aunque una persona me ofenda, que yo no me enoje, Padre. Que yo no responda de la misma manera. Vamos a decir en el nombre de Jesús, yo renuncio a la soberbia. Yo renuncio a la arrogancia. Yo renuncio a la vanagloria. Yo renuncio a la ira. Yo renuncio a los pleitos, a las contiendas, a las divisiones, a los resentimientos, a los odios, a la falta de perdón. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. Y yo quiero guardar de aquí en adelante mi corazón. Ayúdame, Padre Santo, a entender que además de la naturaleza caída, de la carne que está en mí, está este espíritu, está esta entidad espiritual de alto rango que se llama Leviatán. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido perdón por mí, por mi línea generacional, hasta la 5ª generación, línea paterna y materna, por mis ancestros, por la soberbia. Lo confieso como pecado y como iniquidad. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la ira, el resentimiento, el odio, la falta de perdón, los pleitos, las contiendas, las divisiones. Te pido perdón cuando yo o cuando alguien de mi familia nos dejamos de hablar con algún familiar por la soberbia, por el orgullo, Padre Santo. Ayúdame a entender, Padre, que la ira es una arma que el enemigo va a estar usando siempre en mi contra. Ayúdame, Espíritu Santo, a escuchar rápidamente y hablar lentamente. A ser lenta para hablar y rápido para escuchar. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo no puedo, pero en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de Leviatán, a todo espíritu de soberbia, de orgullo, de arrogancia, de ira, de vanagloria, de pleitos, de contiendas, de divisiones, de sediciones, de todo lo que son los problemas de carácter. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos lleve a los pies de la cruz de Cristo, y ahí nos vamos a acercar a la cruz y vamos a pensar que en este momento cae una gota de sangre, y al caer esa gota se expande en todo nuestro ser, y esa sangre nos va a lavar de toda iniquidad, de todo pecado, de todo esto que hemos mencionado que tiene la soberbia, de toda esta gama de pecados que trae la soberbia, especialmente la ira, Padre Santo. Y vamos a creer que esta sangre nos está lavando de toda iniquidad, de todo pecado. Ahí estamos en ese lugar. Y vamos a declarar ahí,
En el nombre de Jesús, yo declaro y establezco en mi vida que yo he creído en Jesús. Yo he creído en el sacrificio que Él hizo para que el Padre Celestial me perdonara todas mis iniquidades, rebeliones y pecados. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque mi fe ha sido contada por justicia. Te doy gracias porque ante tus ojos yo soy inocente, porque tú me ves ahora a través de la sangre de Jesús. Y vamos a declarar, yo declaro y establezco esta verdad, que la sangre de Jesús me ha redimido del poder del enemigo, me ha redimido del poder de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la vanagloria, de la ira, del enojo, de la falta de perdón, de los pleitos, de las contiendas, de las divisiones, de las rivalidades. Yo lo declaro y establezco en el mundo espiritual, aquí en la cruz. Yo lo declaro y establezco aquí en la eternidad, aquí en la cruz del Calvario. Y te pido, Espíritu Santo, que este mes yo esté al pendiente y tome nota si es necesario. Y ayúdame a recordar que no tengo que enojarme, aun cuando las personas me puedan agredir o sean injustas conmigo. Y ayúdame a ver bien, porque muchas veces no vemos bien. A veces estamos pensando algo que no es. A mí me ha pasado eso, yo no sé si a ustedes, pero creo que esto a todos nos pasa. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a comenzar una nueva vida. Te damos gracias y te pedimos que nos reveles toda la soberbia que hay en nosotros y que todas las noches nosotros te pidamos perdón y pidamos que tu sangre nos lave. Vamos a pedirle que nos lave especialmente nuestra nariz y nuestra boca, nuestra lengua, nuestra garganta. Espíritu Santo, y lávanos. Lávanos y declaramos que nuestro olfato espiritual tú lo activas para que podamos discernir el bien del mal y purifica nuestra boca para que nosotros hablemos solo palabras de vida. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, declarando que esta semilla ha caído en tierra fértil y que va a dar fruto al 100%. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te gracias.